En nuestros antecedentes del proyecto encontramos que durante trayectos largos la población no suele recurrir al transporte público y que cuando lo hace gasta grandes cantidades de dinero por la falta de planeación y desarrollo en el transporte. Para plantear este problema, primero lo que hacemos es una descripción del problema, que en este caso es la relación entre la oferta de transporte, que son las unidades, y la demanda de transporte, los usuarios que lo usan, es inadecuada. Los elementos que lo conforman son las conexiones entre las terminales del trayecto, las unidades transportadoras y las terminales mismas, que son donde inicia y termina el proyecto. Después tenemos la formulación, que como ya sabemos es que no existe una verdadera coordinación entre los medios de transporte que existen para llevar a las personas de forma eficiente. La justificación de este proyecto es que un sistema eficiente reduce tiempos de traslado, evitando perder horas productivas. Los usuarios del transporte pueden hacer un uso más eficiente del mismo, mejorando su estado anímico, y al tener vías menos congestionadas se pueden utilizar para transportar muchos otros productos sin retrasos. Los objetivos de este proyecto, primero tenemos el general, que es proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia del transporte en el municipio de Coacalco. Y tenemos 4 objetivos específicos. El primero es identificar las principales problemáticas del transporte público, evaluar el impacto de la ineficiencia del transporte público en la calidad de vida. Como tercer objetivo tenemos hacer un análisis estadístico de las encuestas que realicemos y analizar las políticas y regulaciones existentes en cuanto a transporte en el municipio. De marco teórico tenemos primero las definiciones, que en este caso la que nos importa es la de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, que describe el transporte público como aquel que integran todas aquellas unidades de transporte donde el usuario no es propietario de la unidad, siendo el servicio proporcionado por un tercero gracias a una concesión. Ahora, como unidades públicas, tenemos dividido la Secretaría de la Movilidad del Estado de México en los siguientes: el transporte masivo, el colectivo de mediana capacidad, colectivo de baja capacidad, el individual, individual por aplicación y el ecotaxi. Buen día, mi nombre es Gabriel Leín González Berriozábal y siguiendo con la exposición de nuestro informe final, ahora hablaremos de la metodología que utilizamos. Se decidió que la estrategia que íbamos a utilizar consistiría en la realización de una encuesta a través de la plataforma de Google Forms para poder redactar las preguntas que integrarían el cuestionario, así como considerar algunos puntos clave, como el tiempo de desplazamiento que utilizaban las personas, las unidades utilizadas y la edad de los usuarios. A partir de estos puntos se propusieron las siguientes preguntas: ¿qué edad tiene? ¿Con qué frecuencia utiliza transporte público? En promedio, ¿cuánto tiempo le toma llegar a su destino y cuándo utiliza el transporte público? ¿Tiene que tomar más de un tipo de transporte para llegar a su destino? Y especificar cuántos. ¿Se traslada fuera del Estado de México? ¿Cuál o cuáles fueron los medios de transporte que utiliza frecuentemente? Y que nos ayudarán a dar una propuesta para mejorar el transporte público. Una vez dadas las encuestas, tuvimos unos resultados siguientes, como por ejemplo la edad promedio que utilizamos fue de 18 a 25 años, la frecuencia era diario, si tiene que tomar más de un tipo, la mayoría es que sí, si cuánto tiempo le toma, era el promedio eran de 30 y 60 minutos, así como cuántos tipos de transporte toma, fueron más de 2 el promedio, y se traslada fuera del Estado de México, era que no. Los medios de transporte que más vimos que se utilizaban era la combi y el Mexibus. Además, las propuestas que nos dieron decidimos englobarlas en un solo tipo, y lo que más nos dieron fue que tuviera mayor seguridad y aumentar la frecuencia del servicio. Después presentamos el cronograma de actividades, como la selección del tema, la recopilación, la descripción, la identificación, hasta llegar a la presentación de las conclusiones, y el presupuesto que utilizamos. Como conclusiones de nuestro proyecto podemos decir
que después de buscar documentalmente y hacer un resumen de las fuentes bibliográficas que consultamos, obtuvimos las siguientes posibles soluciones, que sería invertir en la infraestructura y mantenimiento, que eso sería algo que debería de hacer el Estado, una integración y expansión de rutas, que esto podemos dar la propuesta al Estado y que se vaya implementando, así como el transporte multimodal. El transporte multimodal sería utilizar varios tipos de transporte para llegar a un destino, como por ejemplo ir combinando entre Mexibus, combi, taxi, que muchas veces es lo que nos toca hacer. Luego, subsidios y tarifas accesibles. Como sabemos, aquí en el Estado de México, las tarifas no son tan accesibles como podrían ser en la Ciudad de México, ya que en la Ciudad de México los transportes públicos están subsidiados, como el metro, que cuesta 5 pesos, o el Metrobús, que también tiene una tarifa más accesible, cuando en cambio aquí en el estado el mínimo son 12 pesos en las combis, y el mínimo del Mexibus son 9. Para aumentar, y otra propuesta que tuvimos era aumentar la frecuencia y reducir el tiempo de espera, ya que eso es lo que más puede llegar a molestar a los usuarios, ya que tienen que salir con muchas horas de antelación de sus casas para poder llegar a sus destinos. Eso fue todo de nuestra parte, gracias.